Bienvenidos a este segundo capítulo del curso virtual de Ganadería Regenerativa de la A a la Z. Cuando a usted le preguntan o le pregunten qué es la ganadería regenerativa, usted debe saber definirlo sin titubeos, sin lugar a dudas, sin especulaciones, sin imprecisiones. Tal vez eso sea lo más importante, no cometer imprecisiones, no equivocarse cuando usted comparta la definición de la ganadería regenerativa con alguien más. Usted, si tiene el interés de aplicar esta metodología o este estilo de vida, como lo definimos algunos, es importante que tenga muy clara la idea de en qué es lo que está metido, ¿verdad? O qué es el conocimiento que quiere compartir. No necesariamente todos tienen que estar involucrados en el desarrollo de una ganadería regenerativa. Este es un curso abierto en el que están participando profesionales, están participando estudiantes, académicos, docentes, pero también están participando muchos productores. Más de la mitad del grupo de participantes son productores. Y todos, independientemente del ámbito en el que nos desenvolvamos, es importante que tengamos clara la idea. ¿Qué es la ganadería regenerativa? ¿Cómo la podemos definir? Y repito, sin titubear, sin dudar, sin equivocarse, sin tener imprecisión, sin mostrar inseguridad en la respuesta. Esto va a ayudar a las otras personas a entender muy bien qué es la ganadería regenerativa, cómo se lleva a cabo, qué implicaciones tiene, y todo parte de un buen concepto. Así que en este segundo capítulo vamos a trabajar en eso. Vamos a ampliar un poco o detallar en la definición de la ganadería regenerativa como concepto de modelo de producción, y eso espero que sea el punto de partida para que sobre estas bases empecemos a construir el edificio en este curso. Así que tomen nota de lo que les voy a explicar a continuación. En mis clases me gusta ser ilustrativo y acudir a ciertas tácticas o técnicas para poder explicar los temas. Y en este caso, para explicar acerca del concepto de la ganadería regenerativa, voy a acudir a una comparación antagónica. Es decir, creo que va a ser mucho más fácil para ustedes entender qué es la ganadería regenerativa si también al mismo tiempo la vamos comparando con la degenerativa, ¿verdad? Vamos a hacer un comparativo entre degeneración y regeneración. Creo que esa va a ser una forma sencilla para ustedes poder entender este concepto. Y es que no podemos negar que definitivamente durante muchos años, décadas enteras, en menos de un siglo, las prácticas de ganadería a las que nos hemos habituado tradicionalmente sí contribuyen a unas consecuencias degenerativas. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a comparar o a visualizar, a exponer o exhibir esas prácticas incorrectas o inapropiadas o no deseables, de acuerdo a los contextos que hoy estamos viviendo con respecto al respeto por la naturaleza, al respeto por el medio ambiente y al respeto por el consumidor final de los alimentos que producimos. Esa es tal vez una parte supremamente clave que tenemos que siempre considerar. Al fin y al cabo, nosotros tenemos una gran responsabilidad como productores agropecuarios de generar el alimento que los consumidores necesitan, incluyéndonos nosotros y nuestras familias, y que finalmente el consumidor es el que determina, el que decide
qué es lo que quiere y también es el que impulsa precisamente estos conceptos nuevos en donde hay una mayor preocupación por el impacto que la ganadería puede generar en los ecosistemas y en el medio ambiente. Hoy estamos produciendo entonces para consumidores mucho más y mejor informados, personas que se preocupan por conocer más acerca de lo que consumen, de los alimentos que llevan a su hogar, que llevan a su familia, qué impacto tienen esos alimentos sobre su salud. Y esto es lo que llamamos un consumidor consciente, consciente de no solamente cómo esos alimentos van a impactar en su salud, sino también cómo esos alimentos son producidos, de dónde provienen y qué prácticas fueron implementadas para generarlos. Eso es lo que hace que haya una demanda por alimentos que provengan de sistemas de producción en donde los alimentos, primero que todo, no sean contaminados con químicos, con venenos, con hormonas, con fármacos, con antibióticos y en general que no provengan de sistemas productivos que tengan unas prácticas degenerativas de los ecosistemas con un impacto ambiental negativo. Pero estas preocupaciones no son solamente de los consumidores. En realidad yo creo que todos los seres humanos que habitamos en el planeta de una u otra manera estamos preocupados por la sostenibilidad de este planeta, valga la redundancia. Estamos preocupados por qué es lo que va a pasar con respecto al cambio climático, qué es lo que va a pasar con respecto a la diversidad biológica, qué es lo que va a pasar con respecto a la disponibilidad de agua y de todos los recursos de la naturaleza. Por eso es que los países cada año se reúnen una vez para llegar a acuerdos y hacer un monitoreo y evaluación de resultados de cómo están avanzando los países en términos de prácticas de la producción agropecuaria, proyectos, programas, leyes, normas, acciones que estén permitiendo que realmente todos nos estemos ayudando o ayudándole al planeta para poder ser más sostenible a largo plazo. Estas reuniones se llaman conferencias de las partes. Casi siempre se hacen entre noviembre y diciembre de cada año. Y en estas conferencias que se realizan desde hace muchos años, que ya va más o menos como por la versión 27 o 28 a realizarse en este año 2023, en estas conferencias, en estas reuniones en donde todos los países envían a sus delegados relacionados con los temas de ambiente, desarrollo y agropecuario y en general todo lo que tenga que ver con las instancias que deben tomar acciones en contra del cambio climático, se han establecido unos acuerdos. Estos acuerdos son o han sido llamados convenios marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. En general, todos los acuerdos que se llevan a cabo en estas conferencias de las partes se han denominado de esta manera. Y las preocupaciones globales que se han manifestado en estas reuniones básicamente son, número uno, la lucha contra el cambio climático. Número dos, la lucha contra la diversidad biológica. Y número tres, la lucha contra la desertificación. Estos convenios o convenciones marco de las Naciones Unidas básicamente han recibido esos nombres. Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, Convenio marco de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica y Convenio marco de las Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación. Y acá podemos entonces comenzar a tomar algunos elementos interesantes para nuestro concepto de la ganadería regenerativa. Y es lo siguiente. Cuando estamos hablando de Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático,
específicamente estamos hablando de calentamiento global, efecto invernadero, emisión de gases que contribuyen a ese efecto y a ese calentamiento. Y ustedes ya deben saber, y si no lo saben, acá se están enterando, que en un informe de la FAO del año 2006 se expuso a la ganadería y se culpó a la ganadería como la principal causa de contaminación ambiental con gases de efecto invernadero. Este informe del año 2006 de FAO es el que ha puesto a la ganadería en el ojo del huracán, el que ha propiciado que en el mundo empiecen a darse efectos mediáticos de informaciones fuera de contexto, lamentablemente, y desinformaciones que han señalado a la ganadería como la culpable del calentamiento global, del efecto invernadero y por lo tanto de todas las consecuencias que eso ha traído para nosotros en el planeta. Entonces, aquí esta primera preocupación que hasta el día de hoy persiste y que de hecho cada vez se torna más preocupante porque el propósito de estos convenios era prevenir el calentamiento global, mitigar los efectos del cambio climático, desacelerando las consecuencias que esto estaba trayendo sobre el planeta y no ha ocurrido lo que se esperaba. No se ha enfriado el planeta, sino que se ha seguido calentando. Sea cual sea la razón, sea cual sea la causa y sean cuales fueren los argumentos, el planeta se está calentando. Y lamentablemente se culpó a la ganadería como el sector principal contaminante del planeta por emisión de gases con efecto invernadero, de gases como el metano, como el óxido nitroso, como el vapor de agua también, entre otros, que son producidos en los ecosistemas agropecuarios. Pero también el impacto que ha tenido la ganadería en la diversidad biológica, en la pérdida de especies por desplazamiento forzado. Voy a explicarlo un poco así rápido. La diversidad biológica se refiere a toda la flora y fauna que hay en los ecosistemas. Muchos de los ecosistemas en el planeta han sido invadidos por ganadería, pero esa invasión de la ganadería casi siempre llega después de otras invasiones. Es decir, la ganadería entra a ocupar estos espacios cuando ya fueron violentados por otras causas probablemente, como por ejemplo la deforestación industrial o incluso ilegal. También la agricultura intensiva en muchos casos, la minería. Estas causas de deforestación que dejan vasta cantidad de tierras cubiertas de una vegetación muy diversa, no va a ser fácilmente trabajada si no es trayendo ganado. Y entonces el ganado llega a ocupar esos espacios y la ganadería termina siendo también culpada como causante de desplazar forzosamente a la flora y fauna nativa de los diferentes lugares. Pero no solamente es porque la ganadería llega a ocupar esos espacios, sino también porque muchos de los bosques o selvas han sido también convertidos en tierras agrícolas y mucho de lo que se produce en ellas de granos y cereales se destina, de hecho se dice que la mayor parte se destina para la fabricación de alimentos de consumo animal, no de consumo humano. Una menor parte se va al consumo humano y la mayor parte a la industria de la alimentación animal. Entonces, ya sea porque la ganadería entra directamente a estos espacios o porque esos espacios se usan para producir alimentos para la ganadería, termina también culpándose a la ganadería de este problema de la pérdida de diversidad biológica de los ecosistemas. Y finalmente la desertificación, que básicamente se refiere a la pérdida de suelo productivo, que en el mundo
es una de las principales preocupaciones y que de hecho Alan Savory, un biólogo bastante reconocido, que es uno de los promotores de la ganadería regenerativa en el mundo, eh, en su charla TED, como lo estuvimos viendo en el primer capítulo de este curso, en su charla TED sobre restauración de los desiertos eh, o reverdecer de los desiertos, él expone esta situación de la cantidad de suelo productivo que se viene perdiendo y de cómo los ecosistemas se vienen desertificando, pero no por causa de la ganadería. Y más bien se propone a la ganadería como estrategia para poder revertir todos estos problemas. Lo que yo quiero que ustedes vean acá es la coincidencia tan importante que hay entre lo que vamos a definir como ganadería regenerativa y los convenios marco de las Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático, contra la pérdida de la diversidad biológica y o más bien en la lucha contra la desertificación de los ecosistemas o de las tierras o territorios productivos. Podemos afirmar entonces que la ganadería que se podría llamar degenerativa o que se podría clasificar o caber dentro de esta definición o, o adjetivar de esta manera es aquella ganadería que implementa prácticas agrícolas y ganaderas que conllevan, número uno, a generar una mayor emisión de gases con efecto invernadero. Básicamente, esta mayor emisión de gases es causada por maquinaria agrícola, por ejemplo, consumos de combustible, consumos de energía, consumos de químicos como fertilizantes, por ejemplo, consumo de fármacos, prácticas ineficientes, deforestación, el uso del fuego para quemar vegetación. Todas estas prácticas van a contribuir a una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y al tener esta mayor emisión de gases, no va a poder ser carbono neutral. Y al no ser carbono neutral, entonces es degenerativa del ambiente, porque tiene un impacto ambiental negativo. En segundo lugar, sería una ganadería que facilite la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de flora local de los ecosistemas, pero también la pérdida de fauna, de todo tipo de fauna que ahí donde se hace la ganadería sea nativa de ese lugar, ¿verdad? Que haya habitado ese lugar antes que la ganadería. Ese desplazamiento forzado, perdón, de la fauna sería lo que se conocería como pérdida de la diversidad biológica. Pero no solamente son las prácticas ganaderas, podría ser también que en la comunidad se haga cacería de la fauna local o prácticas que de alguna manera hagan que se pierda esta diversidad biológica de los ecosistemas. Y en tercer lugar, serían prácticas que también contribuyen o facilitan o promueven la pérdida de suelo productivo. Y a ese proceso de pérdida de suelo productivo lo vamos a llamar la desertificación de suelos. Entonces, básicamente miren que estos tres, que son preocupaciones globales de los convenios o convenciones marcos de las Naciones Unidas, precisamente apuntan a resolver esta problemática que no es exclusiva de la ganadería, pero que desde luego sí la tenemos, o de alguna manera estamos involucrados en ello. Y por eso es que se hace necesario que nosotros corrijamos ese tipo de prácticas para poder evitar estas pérdidas o estos efectos negativos de la ganadería, no solamente en el ambiente, sino en los recursos de la naturaleza, el suelo, el agua, también la contaminación del agua, la contaminación del aire y en general la insostenibilidad del sistema productivo agropecuario precisamente por la vulnerabilidad que todo esto causa. En comparación y en contraposición a esta definición que estamos dando de lo que sería la ganadería degenerativa,
Entonces, la ganadería regenerativa sería aquella que haga exactamente lo contrario, ¿verdad? Es decir, que en primer lugar reduzca las emisiones de gases con efecto invernadero, pero además al mismo tiempo tenga la capacidad de aumentar al máximo posible las capturas o también llamadas reducciones o remociones de gases que ya fueron emitidos. Esta es la capacidad prácticamente única que tiene la ganadería regenerativa y es la de neutralizar sus propias emisiones de gases con efecto invernadero, pero además dejar un saldo a favor, un saldo positivo que viene de precisamente comparar las capturas o reducciones o remociones de gases de la atmósfera y reciclaje para sus propios procesos productivos en comparación contra lo que emite, ¿verdad? Que no es tanto y además que gran parte de lo que emite la ganadería no son emisiones realmente contaminantes o que generen una contaminación de largo plazo. Entonces, este balance positivo es prácticamente único en la ganadería regenerativa. En segundo lugar, la ganadería regenerativa también debe tener la capacidad de restaurar la flora y fauna de los ecosistemas, a eso que llamamos la diversidad biológica. Y en tercer lugar, también tendría la capacidad de restaurar la vida del suelo. Y si es capaz de restaurar la vida del suelo, también va a ser capaz de restaurar el carbono orgánico, con ello la fertilidad, las propiedades del suelo físicas y químicas, y con todo esto la fertilidad y por lo tanto la productividad de esos suelos. Por eso es que Alan Savory se convirtió fácilmente, bueno, no fácilmente, realmente es un trabajo admirable lo que ha hecho Alan Savory en el sentido de hacer visible a la ganadería regenerativa como un método o estrategia o herramienta para revertir todos estos problemas que son parte de la preocupación mundial, ¿verdad? Si queremos que en el mundo no se contamine el ambiente o queremos luchar en contra del cambio climático por emisiones de gases con efecto invernadero, la ganadería es la mejor opción, la ganadería regenerativa. En el segundo lugar, si queremos restaurar la diversidad biológica o prevenir, evitar, mitigar las pérdidas de flora y fauna en los ecosistemas donde se hace ganadería, pues la misma ganadería regenerativa tiene la capacidad de restaurarlo. Y si queremos luchar en contra de la desertificación, la mejor alternativa es el ganado que sea capaz de acumular carbono orgánico en ese suelo por las prácticas de pastoreo que implementamos, por las prácticas de manejo agrícola que implementamos y en general por todo lo que se hace en la ganadería regenerativa. Así que esta puede ser perfectamente la definición y de hecho es la más aceptada. La definición más aceptada de ganadería regenerativa es que es un enfoque de la ganadería hacia la lucha contra el cambio climático, desde la restauración de los suelos, la restauración de los ecosistemas con la recuperación de la diversidad biológica y la prevención de la contaminación ambiental, y además la mitigación de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas. Entonces, hay bastantes cosas muy positivas que hacen parte de este concepto, que lo iremos desde luego complementando en las siguientes clases. Pero básicamente nos podemos quedar por hoy con este concepto de la ganadería regenerativa. Para que la ganadería pueda ser entonces llamada regenerativa, sus prácticas tienen que ser diferentes. Básicamente, ¿cuáles son ellas? El no uso de productos químicos como fertilizantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas.
cualquier otro tipo de sustancia que contamine o perjudique el medio ambiente o que perjudique la salud humana, la salud del consumidor final de los alimentos que producimos. También que pueda contribuir a la conservación de la infraestructura natural de los ecosistemas donde se desarrolla esa ganadería. Mejorar la calidad del suelo a través de la recuperación de la vida, como ya lo hemos dicho. Reducir y remover o capturar los gases con efecto invernadero que emite o que son emitidos en su contexto o en otros contextos, que los pueda capturar, que los pueda reducir. Cuando hablamos de reducciones, quiere decir que la cantidad de gases que se emiten son menores, pero cuando hablamos de remociones, capturas y reciclaje, es cuando los gases que ya fueron emitidos, así sean pocos, vuelven a entrar en el ciclo del ciclo productivo, el ciclo de los ciclos biogeoquímicos, que así es como se llaman, dentro de todos los ciclos de la naturaleza. Y finalmente, tiene que también propiciar el aumento de la diversidad biológica, de la biodiversidad, el aumento o proliferación de las especies de la flora local y de las especies de la fauna local, de la fauna y flora autóctonos del lugar. Tiene que permitir que haya condiciones favorables para todos estos procesos positivos y de impacto positivo en el ambiente, de impacto positivo en el suelo y de impacto positivo en todo el ecosistema. Todo esto lo vamos a poder ampliar durante los próximos días de capacitación en este curso virtual de ganadería regenerativa de la A a la Z. Así que es importante que ustedes vayan llevando el hilo conductor de esta capacitación. Hoy básicamente lo que hemos querido es poder darles a ustedes algunos elementos para que seamos más precisos con la información que damos cuando estamos hablando de ganadería regenerativa, pero también cuando la estamos aplicando. Y esto es importante entenderlo, todo este lenguaje, porque en la medida que vamos entrando en los procesos de la ganadería regenerativa, participando de proyectos, programas, acciones que vayan orientados en nuestros países a la implementación de este tipo de prácticas, que actualmente son voluntarias, pero que yo estoy seguro de que en algún momento van a ser obligatorias, y eso lo vamos a hablar más adelante, y que al final todos los países ya las están adoptando, ya las están promoviendo, así que seguramente va a ser mucho más fácil para ustedes que llevan esta capacitación entender todo ese lenguaje, todas esas acciones, todas esas propuestas, proyectos y programas en donde se les hable de ganadería regenerativa. Pero también va a ser mejor para ustedes poder incluso filtrar información, ¿verdad? Para no aceptar fácilmente que los confundan o que los lleven por el camino que no es, y así ustedes puedan tener más seguridad de que lo que están haciendo es una verdadera ganadería regenerativa. Como ustedes han podido apreciarlo, antes de uno entrar a trabajar conceptos de la práctica o de las prácticas o técnicas y tecnologías que se aplican en la ganadería regenerativa, es muy importante entender de qué se trata, es muy importante poderlo definir como concepto. Eso es lo que hemos tratado de hacer entonces en este segundo capítulo. Y bueno, ya saben, ustedes pueden compartir esta clase con todos los conocidos que ustedes tienen, con todas las personas que ustedes consideren que esta información les puede interesar. La pueden compartir abiertamente. No tenemos ninguna restricción en ese sentido. Mientras más personas puedan conocer cada día más y mejor la información relacionada con la ganadería regenerativa, estamos seguros que muchas más personas y una mejor ganadería vamos a poder estar desarrollando en todos los rincones del planeta. Así que gracias por haber participado de esta segunda clase del curso virtual de ganadería regenerativa. Recuerden que también pueden compartir cómo les está pareciendo
este curso para que más personas se puedan enterar de esta capacitación. Les pueden compartir en las redes sociales y vamos a usar en el curso el hashtag de Cultura Agropecuaria Regenerativa, hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa, para que las personas puedan encontrar este curso acá en el canal de YouTube. Así que nos vemos entonces en la tercera clase. Muchas gracias y hasta la próxima.